El 1 de febrero tenemos elecciones nacionales para escoger presidente y escoger los 57 diputados. Vamos a tener muchos partidos políticos, tal vez parecido a como tuvimos en el proceso electoral anterior. Estamos hablando de más o menos unos 30 partidos políticos con sus respectivos candidatos presidenciales. Vamos a tener tal vez un poco más de partidos políticos aspirando a la Asamblea Legislativa, con partidos políticos inscritos a nivel provincial, presentando su nómina de diputados. En un entorno donde está en entredicho el rol de los partidos políticos. Más bien pareciera que lo que es relevante es el liderazgo de alguien que utiliza un partido político para presentar su nombre en este proceso electoral. Para hablar de ese entorno que nos espera a todos los electores de aquí al 1 de febrero, he invitado a una persona que ha sido dirigente estudiantil a nivel universitario, fue presidente de la Federación de Estudiantes, muy joven fue presidente del consejo de una empresa estatal, Fertica, también estuvo en el Consejo Nacional de Producción, estuvo de ministro de Gobernación, estuvo de presidente de la Asamblea Legislativa, diputado varias veces, fue candidato presidencial de uno de los partidos protagónicos del siglo pasado y principios de este siglo. Me refiero a mi excompañero diputado Antonio Álvarez de Santi. Bueno, un gran gusto poder compartir nuevamente aquí en este programa. Gracias, Antonio. Compartir nuevamente nosotros, sí. Y por primera vez en este programa. Así es. Antonio, así como acabo de presentarte, sos una de las personas que más experiencia tiene en todo tipo de cargos del sector público, porque también sos un empresario exitoso en la parte agrícola, y le llevas el pulso a la política. Y entonces, esos antecedentes tuyos, o sea, con ese currículum tuyo, contanos cómo estás viendo el proceso electoral, porque estamos a 10 meses, más o menos unos 10 meses de elegir el próximo presidente y diputados. Bueno, antes de darte la respuesta puntual, en el pasado la experiencia era un más. Hoy en día parece que más bien quienes hemos estado ya pertenecemos a una generación a la que quieren que desaparezcamos, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que renovar la política y renovar los cuadros, que es parte de lo que Liberación intentó sin éxito hacer, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, por lo menos no sé si experiencia, pero sí muchos años en la actividad. Pero, ¿cómo la veo? La veo particularmente complicada. Hay un operador muy grande y muy pesado en la cancha, uh-huh, que es Rodrigo Chávez, ¿verdad? Uh-huh. Que ha venido a cambiar los códigos de comunicación. Para mí no creo que sea para bien, no creo que el tono conflictivo, el hacer una marcha contra el fiscal general y ofender a la Contralora y ofender al presidente de la Asamblea Legislativa sea el camino para alcanzar progreso. Yo creo que el progreso lo alcanzamos con acuerdos, no con enfrentamientos. Sin embargo, su estilo ha calado en el electorado. Hay gente que todavía me discute cuando yo le digo que el presidente es popular y que hay que aceptarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y en los partidos y en el entorno político siempre, yo creo que ya han dejado de decirlo, pero en los últimos 18 meses decían, espera la próxima encuesta, uh-huh, que va a ver que ya va a empezar a bajar. Bueno, y no ha bajado. Entonces hay que aceptar la realidad, porque no podemos hablar de algo si no partimos de un diagnóstico objetivo. Uh-huh. Entonces, el punto concreto, hay un operador muy grande en la cancha, uh-huh, que es un operador pesado, que es el presidente, con una popularidad muy, muy alta, que además quiere consolidar su vigencia política, lo cual está buscando hacer o yendo a la Asamblea Legislativa o reformando la Constitución Política. Y por otro lado, una oposición que no es que sea pequeña, pero que está dividida entre 28 o 25 partidos. Digamos que tal vez de esos hayan 6 o 7 que tengan alguna relevancia, ¿verdad? Alguna relevancia. Pero entonces es un enfrentamiento de un candidato ausente, porque no será él el candidato, pero de un operador fuerte, con 7 enanos, como en el cuento de Caperucita, ¿verdad? Y entonces ese es un escenario que no lo habíamos visto antes, porque en la última campaña electoral el PAC no era un operador fuerte siendo gobierno, y en la anterior tampoco lo había sido, y entonces en realidad estamos en un escenario que es inédito. A nivel de mensaje que anticipás vos, van a ser los mensajes clave de los diferentes partidos políticos para seducir al electorado, para que este electorado se decante por una opción o la otra. ¿Cuáles ves vos que van a ser los mensajes clave
en este proceso electoral? Yo creo que todavía están los partidos con una confusión de qué es lo que deben hacer y decir, ¿verdad? Empiezo por Liberación Nacional. El PLN está tomando un lenguaje estatista. Hace pocos días el presidente del partido hablaba en que no había que apoyar la reforma a la eléctrica, que lleva muchos meses en discusión. Años en discusión. Y que fue elaborada la primera en un gobierno de Liberación Nacional, que fue en la administración de Oscar Arias. El proyecto 17.666, todavía me acuerdo yo, porque tenía los números de la bestia. Sí. en abril de cuando antes de empezáramos nosotros, sí, no, Oscar, más bien sigue. Luego siguió Laura. Estamos hablando de 2010. Sí. Que desde entonces está, después el que se discute actualmente, tuvo un rol muy importante Paola Valladares, diputada de Liberación, y ahora estamos hablando de que no se apruebe y que se defienda la fábrica de licores, etcétera. Bueno, 4-3, la bancada del PLN prácticamente en pleno, en la anterior administración, suscribió en la última versión de ese proyecto, lo presentó. Lo presentó Ana Lucía Delgado. Sí, pero ella lo lideró, pero firmado por toda la bancada. Y este proyecto lo torpedió el PLN junto con el Frente Amplio. Y además, los 3 últimos candidatos presidenciales lo defendimos públicamente. Así es. ¿Verdad? En las campañas electorales. Bueno, por otro lado veo al partido liberal progresista tremendamente atomizado, perdido en el espacio, ¿verdad? Y no le encuentro cuál es su propuesta electoral en este momento. Es el partido de Elías que lidera Eliezer Feinstein. Sí, el partido de Eli, para hablando en términos coloquiales, ¿verdad? Lo veo totalmente desdibujado, no sé cuál es y va a ser su propuesta, ¿verdad? Y un partido que tuvo un porcentaje electoral importante que lo llevó a ubicarse por encima de la unidad, por unos pocos votos, creo que está totalmente desdibujado. Por otro lado está el Partido Restauración de Nueva República, de Fabricio, en donde los veo con un pleito de quién es el representante de esas banderas, porque el presidente ha asumido algunas de las banderas que ellos defienden, ¿verdad? Y entonces me parece que están en una encrucijada de cómo evitar que el partido oficial los vaya a atraer y quedarse con sus votantes, que los tuvo en la segunda ronda de la campaña del 2022. Sí. Entonces, ¿cómo los retiene el gobierno, el partido oficial o el partido que salga con el presidente? ¿O cómo lograr que retornen a su partido, ¿verdad? Al apoyo de Fabricio? Creo que ahí hay un lenguaje en donde a veces ellos ponen posiciones todavía más fuertes y radicales, como cuando fue a atacar y pedir que se saliera Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Por una discusión de un juicio en El Salvador que no discutía el aborto, sino que era un tema diferente, era el rol del Estado frente a la protección de una ciudadana, en una condición donde estaba en las puertas de una pérdida de su vida o del niño por nacer. Entonces, ha querido de alguna manera volver a polarizar sus visiones para lograr diferenciarse del partido oficial, pero no sé si ese será un elemento que pueda permitirle abrirse campo en las elecciones. ¿Y el Partido de Unidad Social Cristiana? Lo veo también muy desdibujado. Fue clara la candidatura, o digamos por no competencia de otro aspirante, quedó electo Juan Carlos. Creo que Juan Carlos tiene una visión clara, él como candidato, ¿verdad? Como persona, ha escrito mucho, es una persona que... Es cuestión de revisar sus publicaciones en X o en Facebook, en La Nación. Y nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa, se comparte o no el pensamiento con él, pero él siempre lo ha dicho. Pero no sé si es ese el lenguaje que va a llevar la unidad a la campaña, ¿verdad? Porque no ha sido la posición de otros dirigentes de la unidad. Nosotros convivimos con la unidad hace 7 años, ¿verdad? Y era otra unidad, ¿verdad? Entonces, no encuentro ahí tampoco una visión, porque la pregunta tuya es qué es lo que están planteando los partidos, y no encuentro esa visión clara, ni tampoco se la encuentro al PAC con el resurgimiento de la candidatura de Claudia Dobles. El resurgimiento del PAC con la candidatura de Claudia Dobles, tampoco encuentro cuál es el lenguaje y el mensaje que están dando, y no lo veo así tampoco en otras opciones electorales. Salvo tal vez el Frente Amplio, que en eso es más consistente. Siempre, ¿verdad? Es tal vez el partido más ideológico
lógico y donde uno sabe qué esperar de ellos, y ellos van a presentar su oferta electoral, que es totalmente estatista, pero bueno, es la posición de ellos, es respetable porque es la posición que siempre han defendido. Pero esté uno de acuerdo o no con ellos. Pero es clara, ¿verdad? Es clara, es una posición clara. Ha habido, digamos, ciertas escisiones del Partido de Liberación Nacional. Está saliendo Fernando Zamora por allá y Claudio Alpizar por otro lado. O sea, ambos tuvieron intenciones de ser candidatos presidenciales con el Partido de Unidad. Uno se ubicó con Partido Nueva Generación, Fernando, y en el caso de Claudio Alpizar con su partido, que es Esperanza Nacional. ¿Cómo ves? ¿Crees que eso pueda reducir un poco el caudal electoral del Partido de Liberación Nacional? El partido va a seguirse dividiendo, ¿verdad? Cuando tengamos candidato en abril, vamos a ver que van a haber salidas de grupos, y en un caso mayores que otros. Si el turqueso, como le decimos con cariño, ¿verdad?, que gana la elección y es el candidato de Liberación, yo creo que ahí habrá una desbandada grande, ¿verdad?, de gente que no se sentirá cómoda con apoyar al turqueso en la campaña presidencial. Creo que entonces probablemente habrán otras decisiones, pero ya eso no es nuevo, es un proceso que se ha venido llevando desde antes, y cuanto menos se le ve opción de triunfo a Liberación Nacional, muchos dirigentes buscan dónde poder asegurar su aspiración diputadil. Sí, y ligado a eso también su aspiración para ser alcaldes o regidores, porque también ahora en abril, ahorita estamos a poquitos días de las elecciones del PLN, se van a elegir los delegados distritales, que son los que conforman la asamblea cantonal, que elegirá los futuros candidatos de cada partido. Alcaldes. Entonces ya se está definiendo el cuerpo electoral que escogerá los alcaldes para las elecciones del 2028. Claro. Así que si alguien tiene alguna intención de ser regidor o alcalde y no salió favorecido con esa votación, entonces dirá, nada estoy haciendo acá, ya sea o me monto mi partido político cantonal, que es muy sencillo, o me monto en otro partido diciéndole este caudal electoral que yo tengo por acá, me lo llevo para allá, y termina entonces de erosionarse las raíces de los partidos políticos que fueron tradicionales. Claro, efectivamente, no, a eso vamos a llegar y lo vamos a seguir viendo, además por lo otro que significa la distribución por género, ¿verdad? Que tema que yo he respaldado, pero que sin embargo sí le cierra las puertas a algunos dirigentes en algunos cantones y buscarán entonces casa aparte. Sí, y ahí el más afectado será Liberación Nacional. Indudablemente, pues, el partido que todavía mantiene una estructura a nivel territorial, nacional, con presencia en todos los 84 cantones. En todos los cantones y distritos, ¿verdad? Natalia Díaz, Unidos Podemos. Yo he sido crítico de la indefinición de Natalia. Yo creo que Natalia salió del gobierno y se quedó esperando mucho rato a ver por qué lado tomaba, ¿verdad? En el sentido de si era cercana al gobierno o era un grupo más de oposición, ¿verdad? No sé si en alguna medida se barajó la opción de que pudieran unirse con el partido de gobierno o hacer una coalición con el chavismo, pero me parece que se quedó mucho en la orilla de la cancha, ¿verdad? Esperando a que se acomodaran los jugadores. Creo que ya debe tomar la decisión de dónde está, si va a ser un partido de oposición al gobierno, o si en alguna medida podrá, como se especuló, que pudieran usar el partido de Natalia para participar con el chavismo, ¿verdad? No sé si de eso hubo o no hubo alguna realidad o alguna posibilidad, pero me parece que Natalia tiene que meterse a la cancha y definir su posición de cuál será el criterio que ella va a mantener en frente a los candidatos oficiales. Hay otras personas que se menciona por allá. Una de ellas sí ha escrito que tiene la aspiración de presentar su nombre como candidata presidencial. Me refiero a Yolanda Fernández, quien estuvo al frente de la Cámara de Comercio durante muchísimos años, estuvo en Walmart, en la dirección corporativa, lo que fuera. Ella con el partido CR1, Costa Rica Primero, y luego también el partido Avanza, donde se menciona a José Aguilar Berrocal, un día sí, el otro tal vez no, pero bueno, por ahí estaba José vinculado a su esposa, estaba vinculado a ese partido, y entonces, ¿qué opinión te merecen esas dos personas y el mensaje igual de ellos? Me parece que Yolanda está más clara en la cancha ya, ¿verdad? Porque ha tenido reuniones ya más directas, ha dicho que va a mantener su aspiración, y la gente de Costa Rica Primero ha definido que ella será su candidata. En el caso de José Aguilar, oigo lo mismo, un día que sí, otro día que no. Incluso en algún momento lo vinculaban con el partido que tenían los hermanos Prendas, que habían fundado un partido y que ese podía ser la organización con la que ellos iban a salir o no.
Y ahora se habla de que es otro partido diferente al de los Prendas, pero ya el tiempo se agota y tendrán que dar el paso. Pero mientras todo esto sucede, Otto, hay una persona que está muy contenta y muriéndose de risa, que es el presidente Chávez. Tiene su bloque, tiene su grupo. ¿Qué tamaño tendrá? No lo definamos, pero es más grande individualmente que los demás, ¿verdad? Pero mientras ese grupo está compacto, todo el resto está ahí en una división grandísima que no le permitirá a ninguno llegar a tener un tamaño para poder competirle al partido del presidente. ¿Posibilidades de una coalición? Yo no renuncio a la idea porque hay algo, y que vos lo conoces bien, lo hemos vivido muchas veces, hay algo que es objetivo y cruel, que se llama encuestas. Y cuando ya las empiezan a aparecer las encuestas verdaderas, porque la primera, esto es como cuando le dicen a una persona que tiene una enfermedad terminal, la primera respuesta es negación, ¿verdad? No, es que este médico no sirve. Vamos, llévame donde un médico que sepa, ¿verdad? Cuando viene la segunda opinión del médico, no, vamos a buscar un médico en el extranjero, ¿verdad? Hasta que llega la realidad de decir, bueno, ahí sí, hay una enfermedad y qué tratamiento hay. Ahora sí, tratémoslo. Todos, sin excepción, sueñan con que tienen el respaldo mayoritario y que es que no han entrado en la campaña y que la gente no les ha oído el discurso y que cuando los oigan y tengan la oportunidad de hablar, ¿verdad? Entonces que los va a conocer toda la gente. En algunos casos hasta me sorprende porque algunos que no son del todo conocidos, cuando les dan oportunidad de participar, no participan. Ese es el caso de Álvaro Ramos, que se ha negado a ir a diferentes programas de entrevistas de televisión nacional y de medios digitales. Pero bueno, todos dicen, cuando me conozcan voy a tener el electorado, pero va llegando el momento en que viene la realidad de las encuestas. Y eso estamos para mayo, junio, a donde las encuestas dirán cuánto vale cada uno. Y la segunda respuesta es: esa encuestadora está comprada. Es que la trabaja para el otro, pero al final todas están trabajando para alguien porque ninguna se sube. Y ahí yo creo que viene la hora de la verdad. Sí, y luego, creo que en ese escenario sí podrá hablarse de el escenario que estamos mencionando, sí, entre muchos de estos candidaturas pequeñas. Y es que ya todas son pequeñas, sí, así es. ¿verdad? Ya todas son pequeñas. Sí. La última encuesta ponía al candidato del PLN en 3.9, digamos 4%. Hace 12 años estaba Johnny en 45. Y hace 7 añs, 8 años, yo estaba en 30 y altos. Y hace 4 años José María estaba parecido a como estuve yo. Y hoy el que aparece acá como candidato de Liberación está en 4%. Entonces ahí surge otro problema, que es financiamiento. Entonces, ¿quién va a ponerle plata a un partido que no tiene opción electoral? Entonces, la suma de encuestas y de fondeo del partido me parece que obligará a que se tenga que pensar seriamente en una coalición. En una coalición. Hay un tema que afecta, que de alguna forma obstaculiza las coaliciones, y son las reglamentaciones tan estrictas del Tribunal Supremo de Elecciones, del Código Electoral sobre el tema de coaliciones, porque ahí hay un tema de tiempos. El acuerdo de coalición tienen que suscribirlo primero los órganos superiores de los partidos que decidan coaligarse, ya sea cantonales, provinciales o nacionales. Y eso luego tiene que irse a una validación de la Asamblea Nacional respectiva. Y todo eso tiene que hacerse antes del último día de agosto. Entonces el plazo para eso ya está corriendo. Esa es una opción. La otra opción es que algunos partidos no pongan candidato. Y hay una coalición de hecho, un respaldo, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, no vamos a participar y le damos el apoyo a fulano de tal. Hay un acuerdo que suscriben entre ellos diciendo, bueno, ganándose, ustedes se encargan de tal cosa, lo que fuera, etcétera. Estoy de acuerdo, esa es una posibilidad. Sí, esa es una posibilidad. Yo en su momento hablé, y de esto hablé hace más de un año, de que incluso ojalá fuera una candidata mujer, porque me parece que en el medio de una campaña de tanto choque, ¿verdad?, con tan virulenta, y con Chávez, que es tan agresivo, aunque él no puede participar en campaña, pero no le importa, todos los días hace campaña, ¿verdad? Y el tribunal lo amenaza con que le va a abrir los procesos y él seguirá hablando y en sus visitas al campo. Pero sí hay un factor que modera, que es tener a una candidata mujer, ¿verdad? A no ser que la candidata del chavismo sea Laura Fernández. Exactamente, sí, pero me refiero a la candidatura de la oposición, sí, así es. Entonces yo planteaba de que, ¿por qué no pensar en una candidata? Y además, abundamos los candidatos, yo no en este momento, ¿verdad? Pero abundamos los hombres como candidatos, escasean las mujeres, entonces era más fácil un acuerdo con mujeres donde eran menos las cabezas visibles, ¿verdad? Y de momento pues nos excluíamos, o se excluían muchos, ¿verdad? Entonces digamos que era también una estrategia como para facilitar el acuerdo.
Pero creo que si aparece una persona y se pudiera tener un nombre, todavía estaríamos a tiempo porque lo formal debería de ceder. El punto es con quién vamos. Y esa es la parte más difícil. El caudal político que ha ido, digamos, construyendo el presidente y mantiene y más bien incrementa, pareciera, con el paso del tiempo, ¿vos crees que eso pueda ser endosable a uno de los candidatos que él escoja? No es endosable, y ese es el factor que la mayoría de los grupos de oposición dicen, es que el presidente no le puede endosar, el poder no se traslada, ¿verdad? Claro que es cierto que el poder no se traslada, pero lo que pasa es que menos se va a trasladar a la oposición. Así es. ¿Verdad? Se puede ser que Chávez diga yo voy con y no lo va a decir, ¿verdad? Ya por el tema de beligerancia ya abierta, pero no necesita decirlo. O sea, ahí va a estar Pilar Cisneros, ahí van a estar los ministros que renunciaron, ahí van a estar los ministros nuevos que renuncien, o presidentes ejecutivos, van a estar en la nómina de diputados. Y esa es la oficialidad. Así es. Pero es cierto que eso no va a hacer que el pueblo salga en carrera y diga yo voto por él o voto por ella, por el candidato o candidata que represente al chavismo. Es cierto, eso no se endosa. Eso no es real, el poder no se le pasa así porque se insinúe que es ahí, pero mucho más lejos están los candidatos de la oposición y enemigos o distantes de Chávez de recibir ese apoyo, ¿verdad? Entonces yo creo que no se debe de menospreciar el apoyo que tenga el presidente. Es más, yo he dicho, y me critican porque ¿qué hay habilidad política? ¿Qué clase de estratega decirlo? No, es que no es eso, es objetividad. Yo lo otro que he dicho es que si el presidente mantiene un porcentaje fuerte de popularidad X, pero que su porcentaje fuerte sea un 25, 30%, el voto duro que él tenga, y con un abstencionismo del 50%, cuidado si no se van en primera ronda. Así es. ¿Verdad? Y yo no vengo aquí a mentirte a vos y decir, no, mentira. O sea, hay otro partido que sale mañana y gana en primera ronda. No, es una charlatanería. Así es. Entonces, no es que soy un mal político, probablemente lo soy, pero no lo digo por mal político, sino porque ya no se puede seguirle engañando a la gente con el mensaje. Si no hay una posición clara, el partido del gobierno puede ganar en primera ronda. Y es que estamos a 10 meses y poquitos días de las elecciones. Y con una característica, la gente está viendo el problema de la inseguridad ciudadana, está viendo el tema de la inflación, está viviendo el problema del tipo de cambio, algunos no, pero una inmensa mayoría, el tema del desempleo que se va a agudizar, pero no se le cobra al presidente. Entonces, la vieja estrategia política que decía, claro, cuando empiecen a aumentar los precios hay que ver si la gente va a ir a votar por el partido de gobierno. Pero es que en este caso no se culpa al presidente de que esas cosas sucedan. Entonces, esa no va a ser una variable para que la gente vaya y vote contra el gobierno, como no ha sido una variable para que, teniendo el mayor índice de homicidios en la historia y los niveles de inseguridad terribles que pasemos, que la popularidad del presidente caiga. Entonces, con este último comentario que acabas de hacer, ¿cuál crees vos podría ser el discurso de una oposición para diferenciarse de ese oficialismo que va a heredar un poco de ese caudal político y que la gente dice, bueno, yo con la oposición no me identifico, terminaré votando por el candidato que escoja el grupo que está alrededor del presidente? Entonces, cuando ya no es el tema de seguridad o no es el tema del tipo de cambio, ya no es el tema de empleo, desempleo, costo de vida, ¿qué podría ser? Ese es un tema interesante, pero te adelanto antes de eso lo que va a pasar. Si los partidos van a creer que la pelea tiene que ser por el segundo lugar, entonces en el fondo la guerra no va a ser tanto contra el presidente, sino contra el que viene a la par mía. Claro. Ya que él se fue, hablando en términos ciclísticos, ya subió a la montaña, ya se escapó del pelotón. Ahora es cómo logro yo ser el que salga del pelotón, el segundo. Muy interesante, porque entonces, eso es otra campaña. La campaña es entre esos. Exactamente. Entonces, ¿cómo logro yo que hoy todas las personas que nos están... Bueno, yo no soy candidato, estoy hablando en términos figurados. ¿Cómo logra el candidato, uno de los candidatos de esos partidos, convencer a la gente que hoy nos escucha de que él es mejor que el otro, para pasar a la segunda posición e ir a la segunda ronda? Con la esperanza de que haya segunda ronda. Así es. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que el enfrentamiento también entre los partidos, que yo lo viví en el caso nuestro, y fue uno de los errores de mi campaña, que era cuál era el que lucía como más conservador en el fondo, ¿verdad? Cuando pasa el matrimonio igualitario, ¿verdad?
el que está en quinto y el que está en sexto lugar pasan al primero y al segundo lugar, ¿verdad? Y los que estamos en los primeros lugares nos venimos, yo paso el primero al tercer lugar, ¿verdad? Y cae Rodolfo Pisa y bueno, y ahí sigue el resto de la historia, porque el discurso es cuál es más conservador. Entonces es cuál le garantiza a la población que no está a gusto con el matrimonio igualitario que algo se va a hacer, y que el que tenía el lenguaje de mayor credibilidad era Fabricio, que era el candidato cristiano, ¿verdad? Entonces esa competencia hace que en el fondo pueda ser una discusión más entre los mismos partidos que con el partido del presidente. Habrá que ver las estrategias, porque en el fondo el enemigo va a ser el que viene de tercero. Claro. Y cuarto, no el de primero, ya el primero ya se fue. El león que viene ahí, que me va a comer, que va a comer, al que va a comerse es al que quede tercero. O al que va de segundo. Claro. El tema es yo tengo que correr más que aquel para que el león no me agarre. En todos los troles, la campaña mano izquierda, todo lo que es golpear a estos que siguen aquí a la par mía, porque aquel de todas formas ya le damos por descontado. Después de febrero nos peleamos con esa es la mentalidad tradicional. Pero ¿cuál es? La otra es la pregunta, ¿cómo combatir el tema? A mí me parece que primero debemos de tratar de consolidar ante el país que hay un estilo costarricense, ¿verdad? Que es un estilo que va sobre la conversación, el diálogo, la negociación, que eso es contra la corrupción también, ¿verdad? Que va también contra la ineficiencia, que va contra los ticos con corona, que va contra los privilegios, etcétera. Pero que hay un sistema costarricense y que eso es lo que nosotros debemos de tratar de rescatar, para que con odio no vamos a progresar. Y lo otro es que ese estilo que se ha estado aplicando, ¿cuáles han sido los frutos que han dejado? Y entonces lograr que la gente pueda hacerse una pregunta simple, bueno, pero ¿qué hemos ganado con Chávez? Y la respuesta va a ser complicada, porque realmente con la objetividad que aquí te digo, que tiene popularidades, con la misma objetividad que te digo, no se ven mejoras en las áreas. Educación para atrás, seguridad, ya hemos hablado mucho, programas de vivienda desfinanciados, infraestructura e inversión cero. Sí, Caldera ni siquiera se ha iniciado el proceso para la ampliación o los cambios que tengan que darse en Caldera, no se ha terminado la ruta 32, la 27, yo prometí en campaña que firmaba el contrato de ampliación el 8 de mayo. O sea, y hace 7 años de eso, ¿verdad? Y seguimos sin que ni siquiera se negocie la ruta 27, y seguimos con un país subdesarrollado donde vos, si vas a ir a visitar a la familia a Punta Arenas, entonces mejor te vas en la mañana del domingo, porque en la tarde, perdón, al revés, sí, porque en la tarde no puedes irte, tenés que irte en la mañana, porque en la tarde vienen todos los carriles para San José, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir en esto, un país que debería sentirse como el orgullo de ser una de las naciones más desarrolladas? Creo entonces que eso es lo que hay que volverle a poner a la gente, sin el tema del odio, sin el tema de las banderas tradicionales de partidos, sino ya en el fuero interno de cada uno, ¿estoy o no estoy mejor que hace 4 años? ¿Y qué ha avanzado con este sistema, verdad? Y está la otra parte también de el cómo acometer los problemas en algunas áreas en relación a si es más Estado o abrir espacios para el sector privado, alianzas público-privadas, para que no estemos como estamos ahora con el tema de armonización del sistema eléctrico nacional, donde el presidente del Partido de Liberación Nacional dice, déjenlo ahí, no lo toquen porque hay indefinición. O sea, se requieren hoy definiciones en muchos casos. Mencionaste las concesiones que hay que, o sí, hay que renegociarlas, hay que ampliar las rutas, las arterias del país. Eso se hace a través de alianzas público-privadas, pero igual hay que entrarle a muchos temas donde es ideológico, o sea, el tema 4.3 o el tema de los EBAIS, tercerizar todos los EBAIS o no, cambiar el modelo educativo o no, abriendo espacios para el sector privado. Esa parte también debe jugar algún rol por allá, ¿no? Yo creo que ya a veces no es ni ideológico, sino que ya psicológico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la fábrica de licores, vos entre el currículum que hiciste referencia fue mi presidencia en el CNP. Así es. En 1980... Pero para la gente que no sabe, el CNP es, o sea, la FANAL es un departamento, ni siquiera tiene personería jurídica como tal, es un departamento del CNP. Yo que estuve en el año 85-86, tanto en la administración de don Luis Alberto como el inicio de la administración de Óscar Arias, que estuve, ya se discutía la necesidad de buscar un mecanismo fuera de la fábrica de licores y que ya no se justificaba que siguiéramos con la fábrica de licores, con FANAL.
Y en aquel momento dejaban mucha cantidad de dinero que en términos porcentuales era mucho mayor de lo que sale hoy. Y te estoy hablando del año 85, o sea, estamos hablando de hace 40 años, ya hablábamos de eso y todavía 40 años después estamos viéndolo como un tema ideológico, ¿no? Ya no es ideológico, es psicológico, de que pues, si se abre el monopolio de licores o si se vende Fanal, resulta que ya no somos socialdemócratas o ya no son socialdemócratas, ¿verdad? O se volvieron neoliberales, por Dios. Es increíble, ¿verdad? Tenemos que buscarle opciones a la caña y qué más que la integración de la producción de no solo de azúcar, sino de rones, etcétera, ¿verdad? Pero seguimos pegados en algo que desde hace 40 años ya reconocíamos técnica y objetivamente que había que hacer. ¿Ah? No se hizo, por razones que no vienen al caso comentar, pero todavía 40 años después nos estamos planteando la conveniencia o inconveniencia. Sí, el mismo tema, digamos, reforma del Estado. Yo me acuerdo desde los 80s, de las comisiones, las Corex. Corexo 1, 2. Me acuerdo inclusive de personas queridas por nosotros, Carlos Vargas Pagano, Rodolfo Pizarro Rocafort, que estuvieron en planificación, encargados de reforma del Estado en los 90s. Y bueno, todavía estamos hablando de reformas del Estado y no se hace muy poquito. Lo único que se ha hecho es en virtud del TLC con los Estados Unidos y las reformas que nos obligó a hacer el meternos nosotros en el TLC. Sí, no, muy grave. Pero además las declaraciones de Ricardo Sancho dicen algo que no sé si en el fondo es casi que volver al monopolio en telecomunicaciones, porque dice que no podemos volver a la era del combo. O sea, al final lo del combo fue la apertura en telecomunicaciones. Así es. O sea, no sé si ese planteamiento... Fue el antecedente, la apertura de telecomunicaciones. Porque viene con el TLC, sí, pero digamos que esa es la discusión, así ¿verdad? Así pero es. No sé si es que todavía deberíamos de plantearnos entonces regresar al monopolio en telecomunicaciones, ¿verdad? O sea, es un retroceso muy grande. Cuando la gran discusión en el mundo es que con la entrada de la inteligencia artificial y todos los cambios que se están dando, se va a dar un crecimiento en el consumo eléctrico desproporcionado. Pero totalmente desproporcionado, donde ya no es un problema de Costa Rica, es mundial. ¿Cuál va a ser la forma en que el mundo puede prepararse para poder hacerle frente a esa demanda que va a llegar, ¿verdad? Sí, eso va a ser un gran tema diferenciador en campaña sobre la posición de cada partido político sobre igual que el tema Estados Unidos-China, ¿a dónde estamos? Porque hay un contexto todavía que nos está superando, que es el contexto en el que políticas públicas nuestras de alguna forma son influenciadas por a dónde estamos alineados. Claro, no, definitivamente. Y lo peor de esto es que en la discusión, por ejemplo, ahora en el PLN no se planteó nada que signifique ninguna transformación, ¿verdad? O sea, es más de lo mismo. Entonces, ¿qué va a cambiar el futuro del partido si seguimos diciendo los mismos discursos de hace varias décadas, ¿verdad? Con un electorado que cada vez quiere cosas diferentes? Sí. Y en donde nos devolvemos a ver cómo ganamos en el área del conservadurismo, oponiéndose al Estado laico y otras cosas. Entonces, ¿en qué agua se va a pescar? Porque el tema electoral tiene algunas características. Primero, es una venta que se realiza en un solo día, ¿verdad? Así es. Que es el día de las elecciones. Y a veces muy emocional. Y es muy emocional, ¿no? A veces es muy emocional. Pero además, no es que el electorado se multiplica, es que si yo quiero ganarme este voto, se lo tengo que quitar al otro. Así es. Entonces, no es una suma cero, ¿verdad? Hay un más y un menos. Sí. Entonces, ¿a quién le voy a quitar los votos para crecer yo? Si mi lenguaje y mi posición es conservadora, entonces me voy a pelear en el campo donde está el gobierno, donde está Nueva República, Fabricio, ¿verdad? En donde, ¿por qué nos van a volver a ver a nosotros? Error que cometimos nosotros en el final de la campaña cuando se... Sí, porque ese voto dice, ¿a quién le creo? ¿Quién ha sido consistente a lo largo del tiempo con esto? Claro. Este discurso es nuevo en ese partido, debe ser muy oportunista, que lo que buscan es seducirme para que yo vote por ellos. Entonces, sigo votando por aquellos por los que he votado en el pasado. Exactamente, sí, esos me representan a mí mejor, ¿verdad? Sí, claro. Y es más legítima su posición que en esta nueva actitud. Entonces, vamos al final de cuentas, ya hablando ahí de Liberación Nacional, a crecer en qué sectores. Es complicado si no tenemos un cambio de posiciones y un lenguaje diferente para las próximas elecciones. Claro. Muchas gracias, Antonio.
Un mensaje final, Antonio, para los electores y para ese montón de candidatos presidenciales que vamos a tener en esa sábana que nos van a dar el 1 de febrero entrante en las urnas de votación, donde básicamente con estos 10 meses tenemos que informarnos a ver por dónde nos vamos a decantar, a quién vamos a respaldar para que asuma la responsabilidad de dirigir el Poder Ejecutivo, y también aquellos que van a salir elegidos como diputados, porque la Asamblea Legislativa entrante tiene una gran labor por delante, que es el tema de las reformas estructurales pendientes que desde hace mucho tiempo que se han venido postergando, pero que yo creo que ya no nos da más tiempo para seguir pateando la bola. Bueno, al electorado yo quisiera decirle un mensaje con sinceridad. A mí me parece que debemos de pensar en cuáles son los cambios que el país necesita y no simplemente si tenemos un presidente que nos dice lo que nosotros llevamos ya de enojo en el corazón. Nada ganamos con un presidente que nos diga que el Poder Judicial tiene mora judicial, que los casos no salen, que hay filas en la caja. Eso lo sabemos nosotros y llevamos años de decirlo. Entonces no debemos de sentirnos representados en que el presidente lo esté repitiendo, sino que necesitamos un presidente que lo solucione y que le ponga un freno a eso. Y en cuanto a los partidos políticos, lo que quisiera decirles con la mano del corazón es que son una cantidad muy grande de partidos enfrente a un bloque grande, más grande que esos partidos, que es el bloque de gobierno. O se unen y se ponen de acuerdo y buscan una figura nacional que pueda representar y hacer la contraparte, o van a perder todos irremediablemente las elecciones, siguiendo el camino de lo que ha pasado en otras democracias, como la venezolana, entre otras. Y muchas gracias por la invitación. Podcast con Otto Guevara.